Gracias y muy buena tarde. Bienvenido a su programa Los Periodistas. Es un gusto acompañarlos. Hoy quiero adelantarle que tenemos casa llena, tenemos invitados de lujo que han realizado una cobertura muy importante durante esta semana. Y es que usted recordará que hubo disturbios en el Congreso de la República. Pues ¿sabe qué? Las imágenes y la persona que estuvo narrando desde ese lugar nos acompañan hoy para comentarnos más detalles, porque obviamente no todo lo que se ve es lo que está sucediendo. Y por ello es que le doy la bienvenida a Jensi y por supuesto a mis demás compañeros. Hola, Jensi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por su sintonía acá en una emisión más de Los Periodistas. Definitivamente lo invito a que nos acompañe en los próximos minutos para conocer esas interioridades sobre la cobertura que tuvimos en el Congreso de la República. Definitivamente un martes atípico, un martes diferente, Fernando. Fue una situación que con mucho gusto nosotros le vamos a contar para que conozca otros detalles que no se vieron en la pantalla. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Fernando, y pues les comento que además de este tema tan relevante vamos a estar abordando otras noticias que acapararon la coyuntura nacional. Hablamos específicamente de la violencia y también el incremento que se registra en los precios de la gasolina. Sin embargo, esto no se lo puede perder usted en los próximos minutos. Y pues tenemos también a una invitada especial, estamos hablando de Alejandra Cano, para abordar del trabajo especial que nos tienen para este domingo por parte del equipo de Expedientes. Gracias, compañeros, es un gusto compartir con ustedes este set y por supuesto que más adelante estaremos abordando lo que tendremos en Expedientes para el fin de semana, y es acerca de la trayectoria de una bala, los daños, las secuelas, y por supuesto que como equipo también nos involucramos a aprender cómo se utiliza un arma de fuego. Gracias, Ale, y por supuesto vamos a tener otros temas como el tema del regreso a clases, pero antes de ello, como se lo indicábamos al inicio, tenemos una nota con relación a los disturbios que se vivieron el martes recién pasado en el Congreso de la República. Así que veamos el contexto y por supuesto luego vamos a comentar y dar más detalles. Gas lacrimógeno para dispersar a todos los exmilitares quienes... Aquí me voy acercando yo, están tirando piedras los... Se presentan como veteranos del ejército. Aseguran que el país no ha respondido como debe con ellos por el servicio que prestaron durante el conflicto armado interno. Exigen una indemnización de 120,000 quetzales y presionan constantemente para que se apruebe en el Congreso de la República. Lamentablemente, en las últimas horas, un grupo de estos veteranos desató el caos en la zona 1 capitalina. Había permanecido en las afueras del Congreso, pero al ver que de nuevo sus exigencias no serían atendidas, arremetieron contra las pocas personas que estaban en el interior del inmueble. Empezaron a tratar de romper el portón que conduce al estacionamiento. Utilizaron pedazos de madera para eso, y las personas en el interior hacían lo que estaba a su alcance para evitar que ingresaran. Mientras trataban, otros lanzaban sobre ellos piedras, pedazos de madera y botellas. Llegó el momento en que fueron superados y no tuvieron más opción que correr para buscar refugio en las oficinas. Terminaron en la terraza para evitar ser lastimados, mientras los manifestantes destruían todo a su paso. Algunos de ellos fueron directamente contra los vehículos estacionados y los prendieron en llamas. Guatemala, esta no es la manera de exigir que atiendan nuestras demandas.
No podemos simplemente destruir la propiedad privada y pública para exigir que atiendan nuestras demandas. Pusieron vidas en riesgo y las llamas que emanaban de los automotores pudieron alcanzar los inmuebles en los alrededores y provocar una tragedia. Afortunadamente, los bomberos llegaron rápido e hicieron su trabajo. Mientras la policía intentaba retomar el control, lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, que respondían con una lluvia de objetos contundentes contra los uniformados. Lo ocurrido en el Congreso de la República debe importarnos a todos y las autoridades pertinentes deben hacer su trabajo para castigar a los responsables. Parte de lo que se vivió entonces durante esta semana en el Congreso, y es que las acciones continúan, pero tenemos acá a Jensi López y a Fernando Hernández. Ellos son los que dieron cobertura a estos disturbios. Compañeros, para que ustedes nos cuenten. Jensi, inicialmente, ¿iban preparados? Sabemos de que como periodistas nunca nos imaginamos qué es lo que va a suceder, pero ¿qué es lo que estaban haciendo ustedes en el momento en el que comenzaron los disturbios? Bueno, para ser honestos, primero no íbamos preparados, y es curioso porque yo normalmente siempre traigo un par de tenis, pero ese día llevaba zapatillas y no llevaba mis tenis en la mochila. De hecho, íbamos a almorzar. Fernando me dijo que iba a salir a comprar su comida y ya no lo dejaron salir, pero no nos imaginamos que la situación se fuera a salir de las manos. Recuerdo que ese día yo desayuné tarde y le dije a Fernando, bueno, almorcemos en lo que empieza la sesión plenaria, pero al ver que las cosas empezaron a tornarse un poco complicadas, bueno, sí estuvo un poco de nervios por el momento, porque llegamos a imaginar qué nos podía ocurrir, tomando en cuenta de que en ese instante no teníamos ningún equipo de protección, no teníamos casco, no teníamos el vinagre para... Estaban tirando piedras. Estaban tirando piedras y nosotros estábamos a medio parqueo. Yo estaba narrando y escuchaba cómo las piedras caían y yo decía, bueno, en cualquier momento me puede caer una piedra. En ese momento sí lo acepto. Tuve miedo, pero seguí informando porque al final también fue la adrenalina del momento. Y acá les he de decir con toda honestidad que periodísticamente hablando ha sido la mejor cobertura que he vivido en los años que tengo ejerciendo el periodismo. Fue una cobertura llena de emociones. Jensi, aquí prácticamente tú te conviertes en los ojos de Fernando, porque él está con la cámara en todo el momento y tú narras lo que está sucediendo. Obviamente, de alguna manera lo guiabas también para que él volteara a algún otro lugar a ver qué más había y cómo es que se coordinan, porque van caminando, corriendo, suben, bajan gradas y aparte se lastimaron con las piedras o algo, ¿no? Afortunadamente no nos lastimamos, pero con Fernando, y yo creo que es algo que hacemos normalmente en las coberturas, yo lo jalaba de la camisa para que él fuera... Exactamente, lo jalaba para donde yo quería, porque obviamente él estaba viendo un lado, yo estaba viendo otro, y entiendo que, por ejemplo, andar con una cámara al momento de andar corriendo es complicado, pero Fernando, por favor, tú tuviste otra perspectiva de la situación. Antes hay que reconocer el trabajo de los compañeros camarógrafos, porque nosotros que trabajamos en televisión sabemos que sin ellos no sería posible llevar la información a través de la TV. En el caso de los camarógrafos hacen el 50% de nuestro trabajo, como bien decías tú, son los ojos de nuestras notas. Nosotros redactamos y todos, pero sin los detalles que ellos nos traen, nosotros no podríamos como hacer esa historia periodística. Así que Fernando, en realidad nos sentimos muy alegres que nos estén acompañando esta tarde, porque este tipo de coberturas, a pesar que están llenas de adrenalina, pero en realidad son peligrosas, y que nuestros padres, nuestras familias nos vean en la televisión que estamos metidos, nos dicen ellos, ¿verdad?, metidos en algunos disturbios, en realidad es preocupante. ¿Qué te dijeron a ti, en tu familia, y también qué sentiste? Bueno, realmente con la familia lo conversábamos hoy con Jensi, hasta después de pasada la cobertura, es que uno empieza a avisar, estoy bien, pero en casa hacían la broma, bueno, si los estamos viendo en vivo, están a salvo, ¿verdad? Pero de hecho desde tempranas horas, como bien decía Jensi, el clima en el Congreso sí se tornaba un poquito tenso realmente, desde el momento de que pues era la hora del almuerzo.
y que muchos trabajadores salen a comprar sus alimentos, ya no los dejaron salir y ahí estuve yo incluido. Entonces, sí. Sin comida totalmente. Sí, sin comida. Aunque así nos toca a todos, ¿verdad? Creo que ya tenemos una gastritis adquirida desde que estamos en la profesión. Exacto. No, pero sí, definitivamente que una experiencia muy linda. Al final de cuentas, pues como reportero gráfico, ya 8 años trabajando en esto y me sumo a lo que dice Jensi, una cobertura llena de adrenalina definitivamente y en la cual pues sin duda alguna hay temor. De hecho, en las coberturas anteriores que he tenido que han sido un poco fuertes, al final de cuentas la adrenalina le gana a uno y sale la nota. Pero en esta ocasión sí, también tuvimos un poco de temor porque realmente una de las salidas estaban totalmente bloqueadas y la única salida que teníamos era donde estaba en llamas, ¿cierto, Yancy? Entonces... Sí. ¿Y nunca les dio miedo que, por ejemplo, como los vehículos estaban en llamas, que alguno de esos explotara por alguna razón? No sé qué pasó por su mente cuando vieron todo este campo. Wow. Sí, por favor, Jensi. Bueno, de hecho, cuando llegamos al lugar donde se estaba incendiando, no nos pudimos acercar más allá porque ya el humo ya estaba entrando cerca del lado del comedor. Entonces, lo que sí escuchábamos eran las explosiones de las llantas. Eso sí, lo escuchábamos y escuchábamos golpes en el techo. Fernando, incluso algunas de las personas de la Guardia Parlamentaria nos decían, no, quítense, váyanse, aléjense, corran. Pero nosotros teníamos que seguir informando, entonces ya arriesgándonos un poco, pues sí nos quedamos unos minutos ahí transmitiendo y luego sí, creo que en alguna parte del reporte se ve cuando también salimos corriendo. No, y definitivamente solo teníamos 2 opciones, o resguardarnos con el personal del Congreso o hacer lo posible de captar las mejores imágenes y pues que Jensi les hiciera transmitir esas imágenes también con su locución. Compañeros, ¿y cuál fue el momento más impresionante para ustedes en esta cobertura? Wow, porque ahí están tus imágenes, Fernando. O tú nos puedes decir lo que viste, qué sentiste ¿Y cuando cuál fue el momento que personas? más sentiste como esa preocupación o lo que más te impactó? Yo creo que la preocupación y el temor fue el momento donde empezaron a estallar las llantas de los vehículos, porque era la única salida y en donde estábamos intentando salir estaba bloqueado totalmente. Entonces creo que esa fue la parte donde hubo más temor y la parte donde se vivió más adrenalina fue justo el momento donde los antimotines empiezan a lanzar el gas lacrimógeno para dispersar y empiezan a salir todos los trabajadores. Entonces nosotros nos sumamos ahí. Entonces es ese cambio de adrenalina. Acá prácticamente. Hay una cuestión que yo quisiera enmarcar. Tú dices lo del gas lacrimógeno. Muchas veces lo hemos escuchado, pero realmente solo los que lo hemos vivido sabemos cuán molesto es y que de verdad no se puede respirar. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Sí se lograron alejar a tiempo o todavía se empezaron como a ahogar, digamos? Porque prácticamente eso es lo que sucede con el gas lacrimógeno. Bueno, de hecho, cuando salimos se empezaba a sentir ya los efectos del gas lacrimógeno. Yo estaba transmitiendo y hubo un momento en el que sentí que se me cerró la garganta y los ojos me empezaron a llorar y no pude más. Honestamente empecé a toser, no podía parar, pero acá también es algo muy importante que resaltar y es esa unión que hay en el gremio periodístico, porque varios compañeros que me vieron literalmente ahogándome se acercaron, me dieron botellas de agua. Con Fernando fue lo mismo, incluso Fernando hasta me ofreció quitarse la camisa y dármela para que me cubriera la boca. O sea, son cosas que únicamente se pueden vivir en esos momentos de tensión. Ahí es donde se evidencia también la unión que hay entre compañeros. Pero sí, definitivamente al momento de salir e inhalar el gas, creo que fue la situación más complicada, porque yo sabía que tenía que seguir hablando, pero sinceramente yo ya no podía. Me empecé a ahogar, me sentí mal porque dije, bueno, ya... Creo que eso es lo que nos dicen los compañeros camarógrafos cada vez que salen con nosotras, las mujeres, ¿verdad? Porque nos dicen, nosotros tenemos mucho compromiso, tenemos que manejar, tenemos que cuidarlas a ustedes y aparte traer las imágenes para el canal, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos dicen, pero compañeros, en realidad nos sentimos muy orgullosos que ustedes sean parte de este gran equipo. Estas imágenes son increíbles de cómo ustedes pudieron informar a la población, porque sabemos que muchos compañeros del gremio también tuvieron problemas con los manifestantes e incluso les destruyeron su equipo de trabajo. Hay compañeros también que resultaron heridos, ¿verdad? Y esto es de lamentar. Acá en Grupo Albavisión hemos hecho
muchas coberturas. Incluso les quiero compartir que en una ocasión, cuando estaba en T13 Noticias, nos destruyeron un carro. Imagínense cómo se torna esa situación en donde los manifestantes arremeten contra el gremio periodístico cuando nosotros estamos haciendo también un trabajo que es informar. Y aquí quisiera hacer una acotación también, porque sabemos de que hoy estamos centrándonos en la cobertura del Congreso. Rosemary, ¿tú has tenido algún tipo de cobertura que te haya marcado? O, como bien lo indicaba Jensi, ella dice, esta es la cobertura, tal vez la mejor cobertura o la que tiene más adrenalina. Creo que a eso le vamos a sumar. Todos hemos tenido, Rosemary, si tú nos puedes contar también en algún momento algo que tú hayas vivido, que has dicho, no, qué miedo, ya de aquí ya me quiero ir a mi casa o quiero seguir, ¿verdad? Bueno, creo que relacionado al tema de manifestaciones o protestas, no, pero creo que una cobertura que me impactó mucho fue la de la tragedia del volcán de fuego, porque estuvimos en la zona cero y era un riesgo latente. Recuerdo que los socorristas, por ejemplo, nos daban una palabra clave y al escucharla teníamos que correr, subirnos al carro que lográramos para tratar de escapar. Entonces ahí fue cuando tratamos o vivimos, más bien dicho, este tipo de situación, esta adrenalina, el riesgo, pero pues ante todo creo que está también la responsabilidad que tenemos como periodistas y también con nuestro trabajo y ese sentido de informar a la población sobre lo que está ocurriendo. Y al final es algo que se disfruta, independientemente del miedo, en este caso, bueno, yo creo que hasta el hambre se nos olvidó, ¿no, Fernando? Es cierto. Del miedo, de la gastritis, de lo que sea, uno se disfruta este trabajo. Hubo algo que me impresionó también y es que Fernando, a pesar del corre y corre que teníamos en ese momento, captaste unas imágenes impresionantes y les comparto, compañeras, él incluso se tiró al suelo para poder hacer un zoom hacia el otro lado de la calle en donde estaban los manifestantes. Fernando, ¿cómo lograste mantener la calma en ese momento? Porque yo estaba, yo estaba llena de adrenalina definitivamente, pero ¿cómo lograste mantener la calma en ese momento? Sí, realmente creo que algo importante adicional a la adrenalina es que tratamos la manera de llevarle las mejores imágenes. Entonces uno busca los ángulos, busca las mejores opciones para grabar y en ese caso pues no teníamos la opción de un trípode como para tener el tiempo de colocarlo y grabarlo. Entonces era algo que estabas sumando tú. Con la información, pues entonces la única opción era tirarme al suelo y hacer el zoom para dar a conocer eso. Y es que quisimos darle a conocer todos estos detalles, amigo televidente, porque en muchas ocasiones vemos las imágenes en la pantalla, escuchamos la narración, pero hay muchas cosas que no se ven y precisamente por ello es que tenemos hoy a los protagonistas que llevaron esta información y precisamente los riesgos que se corren, no solamente en el Congreso como fue en este caso, han habido decenas o cientos de coberturas en las cuales quizás hemos pasado por este peligro, pero lo importante también es tener informada a la población y en este caso, ¿por qué no? Disculparnos con nuestras familias por preocuparlos, pero estamos bien y ahí sí que con la bendición de Dios. Así que vamos a tener mayores detalles luego de la pausa. Le invitamos a que continúe con nosotros en Los Periodistas. El presidente Alejandro Yamatei, durante una actividad con el Ministerio de Educación, informó que esperan retomar las clases presenciales el 15 de febrero de 2022, por lo que las autoridades trabajan en la inmunización del grupo etario que comprende las edades de 12 a 17 años. El mandatario señaló que se trabaja para conseguir vacunas Pfizer y así continuar con la vacunación de menores, que si logran conseguir las vacunas en las próximas semanas, centrarán en los próximos 4 meses la inmunización en niños. A pesar de trabajar a distancia o de manera híbrida, las autoridades gubernamentales indican que han tenido buenos resultados en las clases. De hecho, algunos municipios bajo alerta amarilla están teniendo clases presenciales. A nivel nacional, el ciclo escolar 2021 se terminará en noviembre. Bueno, y es que este es el anuncio que se tiene por parte del presidente de la República, Alejandro Yamatei, ya que se tiene entonces contemplado de que podrían iniciarse las clases presenciales a partir del 15 de febrero para iniciar ya con el ciclo 2022. Compañeras,
¿Qué piensan ustedes? ¿Será prudente? ¿Cómo están los niños? Acá inicialmente entonces se iniciaría la clase en básicos y diversificados si es que tomamos en cuenta el rango de edad de 12 a 17 años que son los que están siendo vacunados. Lo que yo veo que estamos en una época de relajamiento, compañeras, si ustedes se dan cuenta en las calles, los fines de semana, más que todo también los lugares o sitios turísticos están saturados y estamos a punto de iniciar la última época del año, se puede decir, en donde las personas en sí están emocionadas con las fiestas de fin de año y demás, y esto en el año anterior se dio el problema en donde se reportó la segunda ola de contagios más grande. Esto podría estar sucediendo si usted descuida las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla o el gel antibacterial y por supuesto que el distanciamiento social, que es una de las reglas que más se está rompiendo en la actualidad. Ya me llamaba la atención cómo hacían el cierre del ciclo escolar los alumnos que ahora suben a sus vehículos, los adornan y van en el tránsito bocinando y los padres los acompañan. Es triste ver que ahora por pandemia se tiene que hacer de esta manera, pero también para los chicos que van a tener el próximo año, por ejemplo, su graduación, ya sea de cualquier nivel del colegio, esto es de emocionarse porque ya se extraña, ¿verdad?, compartir con los compañeros, el recreo y ese tipo de recuerdos que nosotros tenemos. De cierta forma creo que es necesario el regreso a clases porque hay que tomar en cuenta el tema de la salud mental porque hay muchos menores de edad que ya van más de un año en su casa encerrados prácticamente y esto en definitiva puede repercutirles de forma negativa. Además, el impacto a la educación en definitiva es algo que debe medirse. También la deserción escolar es otro tema, por ejemplo. Sin embargo, es necesario que si se inician clases, se tomen las medidas necesarias de bioseguridad para prevenir esta pandemia y que pues haya más contagios en los centros educativos. Sin embargo, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se refirió a esta decisión y a este ciclo escolar 2022 y cómo estaría iniciando. Así que vamos a verlo. Son más de 2 millones de niños y jóvenes que están en ese rango de edad. Ante ello, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, indicó que las vacunas para este grupo etario ya están pagadas y solo se espera que el sistema COVAX las envíe. Al recibir estas dosis, se priorizará la vacunación de menores de edad para que con ello se pueda planificar el regreso presencial a las aulas. Vamos a iniciar la vacunación de los 12 a los 17 años para que el 15 de febrero hayamos vacunados a esos niños 2 veces, 1.4 millones de niños que nosotros estaríamos vacunando entre noviembre y la primera quincena de febrero para que el 15 de febrero podamos tener clases presenciales de nuevo. Y ahí es en donde vamos a necesitar el esfuerzo de ustedes, alcaldes, si queremos abrir las escuelas, que los patojos están necesitados de regresar a la escuela. La cantidad de suicidios que se han dado en el último año en Guatemala entre niños es sin precedentes. Y mucho de eso se debe al encierro. Hoy tenemos que abrir las escuelas. Por la salud mental de nuestros niños tenemos que abrir las escuelas. Pero tenemos que principiar a vacunar a los viejos, a las personas adultas, a los adultos mayores, a todas esas personas mayores de 18 años que ya tienen la posibilidad de vacunarse. Para que cuando nos llegue el momento de centrarnos en los niños, yo sé que con la participación de los maestros, de las organizaciones de padres de familia, vamos a tener éxito en poder llegarle a los niños de 12 a 17 años y con eso poder tener el regreso a clases el 15 de febrero. De nuestra parte estamos haciendo todo el esfuerzo. Como les digo, hace unos meses todo el mundo decía que no había vacunas. Hoy nos sobran las vacunas. Tenemos suficientes vacunas, pero nos hace falta gente. Queremos que puedan haber eventos. Tiene que estar la gente vacunada. Bueno, y eran las declaraciones del presidente Alejandro Yamatei respecto al tema de la pandemia del COVID-19 y también pues estábamos hablando precisamente del ciclo escolar 2022. ¿Ustedes consideran que es adecuado entonces iniciarlo y qué medidas son necesarias para que esto sea seguro? Yo considero que
sí es adecuado, pero siempre tomando las medidas de prevención. El problema acá es que las personas, tanto padres de familia y población en general, piensan que al momento de vacunarse ya no se van a contagiar, entonces bajan la guardia y ahí es donde se dan los contagios. Y recordemos que la variante Delta está afectando principalmente a los menores de edad, entonces por salud mental de ellos, a mi criterio sí es necesario, pero siempre con esas medidas de prevención, porque recordemos que al final son niños que necesitan convivir y es parte de su desarrollo también como personas en esta sociedad. Entonces yo considero que sí es necesario, pero siempre aplicando las medidas de prevención, y que los padres de familia también tengan mucho cuidado, porque también conociendo a nuestros pequeños, pues se que van a intercambiar la mascarilla. Exacto, se pueden intercambiar la mascarilla, o te comparto de mi jugo, te comparto de mi pan, porque al final son niños, entonces ellos tal vez no entienden la situación en la que estamos, pero sí también es necesario que como padres de familia le podamos hablar a nuestros hijos y hacerles ver la realidad, que al final no está mal, para que ellos tengan una noción y sepan realmente qué es lo que está pasando y de qué es lo que se tienen que cuidar. Y creo que es una responsabilidad colectiva más bien, porque no solamente va a ser de los establecimientos, tanto públicos como privados, también ese es de los padres de familia, como bien lo señalaba Jensi, y sobre todo también de la responsabilidad aquí de los menores, porque recordemos de que pueden ser niños, pero ellos comprenden la situación. Creo que ya llevamos más de año y medio, ellos cuando salen a la calle ya saben que van con mascarilla. De hecho, hay muchos niños pequeños que ni siquiera saben cómo es convivir en un centro escolar de una manera regular, o como nosotros lo hacíamos, o como nosotros tenemos el recuerdo de haberlo hecho. Pero acá también otra responsabilidad, porque considero que inicialmente van a comenzar con básicos y diversificado, es decir, ya adolescentes. Y acá la salud mental, como bien lo decía el presidente, quizás va más enmarcada a este sector de la población. Y aquí hay otros factores que se tienen que ir verificando, por ejemplo, los protocolos en cada escuela, instituto, colegio y demás, en donde tienen que seguirse rigurosamente, pero no solamente acá, porque recordemos que ellos se trasladan en buses, se trasladan en diferentes métodos, y acá es tal vez el lugar más peligroso, porque puede ser que, bueno, salimos de estudiar y vamos a ir a comer algo. Imagínense, entre jóvenes es muy usual. Pero la situación entonces ahí está como la responsabilidad colectiva que le llamábamos. El punto es acá que los jóvenes también tienen que ser más responsables, ser más cautelosos, porque no solamente se pueden contagiar ellos, sino también a su familia. Entonces todo acá creo que son muchos detalles que se tienen que ir verificando, pero sobre todo inicialmente en las aulas. Pero que hay de los recursos que debe garantizar el Estado para la población estudiantil, porque recordemos que acá en TN23 hemos evidenciado las carencias que hay en las escuelas públicas. Por ejemplo, la falta de agua, la falta de drenajes, la falta de sanitarios para los niños. Y recordemos que una de las medidas principales, porque si no había dinero, por ejemplo, para gel antibacterial, se recomendaba lavarse las manos. Entonces, si los niños no tienen ni alcance para esto, ¿cómo los vamos a poder salvar de un posible contagio? Y recordemos que los niños también son agentes que pueden llevar el virus a su casa, contagian a los papás, a los abuelitos, y ahora vemos que las personas de la tercera edad y a veces hasta jóvenes también, o adultos jóvenes, son los que están falleciendo por estas nuevas variantes que hay del COVID-19. Entonces son muchos factores, como ustedes bien dicen, que debemos de tomar en cuenta antes de poner en marcha el ciclo escolar 2022. Algo que se podría tomar en cuenta, por ejemplo, es activar ciertos comités de salud, como se hacía en el caso de las guarderías, que creo que ahí había un monitoreo, y en caso de que existiera un caso sospechoso, se reportaba inmediatamente al centro asistencial más cercano, al Ministerio de Salud, y se suspendían actividades. Entonces creo que podría ser otra opción. Sin embargo, vamos a cambiar de tema. Jensi, tú nos tienes pues ahora este reporte que le vamos a informar a la población. Así es, amigos televidentes, los que son dueños de carros, de motos, seguramente han sentido en los últimos días ese aumento a la gasolina, y los taxistas no son la excepción. Ellos precisamente mostraron esa preocupación sobre el aumento de los precios de los combustibles y señalaron que tomarán algunas medidas. Conozca de cuáles se trata. Nos hemos trasladado para la zona 1 de la ciudad de Guatemala, el centro histórico,
vamos a realizar un sondeo para conocer la opinión de uno de los sectores que ha sido afectado por el incremento en los precios del combustible. Estamos hablando de los señores taxistas. Algunos nos han manifestado que están planteando poder subir las tarifas a las diferentes zonas porque pues el precio del combustible ha aumentado. Sin embargo, existe la negativa por parte de los usuarios debido a que pues se manifiestan no tener los suficientes recursos para poder pues pagar el costo de las carreras actuales. Está bastante alto y ya ahorita pues nosotros nos afecta, yo creo que todo el país nos afecta, ¿verdad? Porque no solo nosotros, sino nos afecta bastante y ya pues las carreras ya no nos pagan como nos pagaban, ¿va? Porque ya no podemos subir. Cuando empezó la pandemia pues estaba 16, 17, pero ahora ya está 31, entonces ya no le podemos subir porque la gente ya no nos paga. Muy bien. Señor, de acá estamos en zona 1, 9ª avenida, 18 calle. De acá, zona 18, ¿cuál es el valor de una carrera? Pues la mínima cantidad que quieren pagar, que ya solo 40 quieren pagar. Y nosotros cobramos 50 quetzales, va. Bueno, yo de mi parte, yo me iría por 50 quetzales porque tampoco puedo regalar mi trabajo. ¿Cómo les afecta a ustedes el nuevo incremento en los precios del combustible? Bueno, pues la verdad es que nos afecta bastante en la economía familiar, ¿verdad? Y la verdad es que nos preocupa pues esa situación porque nosotros cada día hacemos ese uso, ¿verdad? De combustible y... Como lo han escuchado ustedes, están bastante afectados por el último incremento que se da al combustible, ya pues prácticamente rebasando los 30 quetzales por el precio del galón, en el caso de la gasolina superior, y asimismo pues poder indicarles que pues piden que se tomen medidas al respecto debido a que al momento de incrementar el precio en las carreras, las personas pues ya no pagan lo requerido. Bueno, pero antes recordemos que Guatemala es un país que depende precisamente del comportamiento de los precios de combustible en el mercado internacional. Es un país que importa, así que dependiendo de cómo sea la dinámica en el mercado internacional, así se verá reflejado en los precios de la gasolina. Y precisamente, compañeras, los taxistas muestran su preocupación porque ellos, al invertir más en gasolina, tienen que incrementar el costo del pasaje, del servicio. Pero así las personas, obviamente, pues los clientes ya no van a querer pagar otras cuotas más altas porque ellos ya saben cuáles son esos costos que tienen que cubrir por trasladarse en taxi. Así que las personas entonces se ven en la confusión de me traslado en taxi o me traslado en bus porque prácticamente sale, digamos, igual de caro, ¿verdad? Porque también el precio de los combustibles y también del pasaje ha ido en aumento, compañeras. Y acá hay que tomar en cuenta que el transporte público no se ha regularizado al 100%, entonces las personas están recurriendo principalmente al servicio de taxi, no solo rotativo, sino colectivo. Entonces creo que generalmente el precio es de 10 quetzales por persona. Sin embargo, pues podría incrementar hasta los 15 quetzales por persona. Y aquí es donde ya se ve la necesidad de las personas, porque si están pagando 10 quetzales o 20 más bien, porque de ida y vuelta, entonces también afecta porque viene a subirse, por ejemplo, el precio de los alimentos, también de, por ejemplo, que se prevé que el gas podría incrementar. Entonces, y hubo un incremento hace poco también. Entonces, la panorámica que ha realizado el Ministerio de Energía y Minas es precisamente que todo esto va al alza. Y entonces no podríamos, o sea, nosotros quisiéramos que la gasolina bajara de precio, que el gas bajara de precio, y con ello tal vez todo se podría regularizar, pero no, según lo que platicábamos hoy con el personal de la DIACO, el panorama no se ve así y tristemente todo viene a encarecerse. Y obviamente el consumidor final es el más afectado, que al final es el que contrata al de taxi, al que contrata al de los buses y al que le compra pan y en fin. Entonces acá tenemos toda esta complicación, chicas. Incluso lo que hablábamos acá es que ser piloto de taxi ya no es rentable en nuestro país con estos servicios alternativos que existen de transporte a través de aplicaciones, y sabemos que otra crisis que viven los taxistas es que le están exigiendo que interpongan un seguro para el usuario del transporte, en este caso de las personas que utilizan los taxis para evitar algún tipo de incidentes, ¿verdad? Y que ellos tengan algún tipo de responsabilidad. Esto es lo que se les estaba exigiendo y por supuesto que esto llevará a una inversión. Sabemos que va a haber un nuevo incremento en los combustibles, así que debemos estarnos preparando. Los guatemaltecos lamentamos que el bolsillo se vea afectado una vez más y por supuesto que así como suben este tipo de derivados del petróleo, también la canasta básica
estará siendo un poco alterada por lo mismo, pero esto es una parte de la realidad que trajo la pandemia, entonces debemos esperar este tipo de situaciones y también qué acciones van a tomar las autoridades para regularizar estos precios a nivel de canasta básica. Y ese día, lamentablemente, aquí fue donde la atacaron. El bolsón quedó tirado y se fue. Una bala puede cambiar la vida o arrebatársela a una persona. Las heridas con proyectil de arma de fuego siguen siendo una de las causas principales de muerte de los guatemaltecos, según las estadísticas del INASIF. Por balas perdidas, que también es uno de los porcentajes que vienen con nosotros, pero en su mayoría es por delincuencia. Una le destruyó el hígado totalmente, pero eso fue lo que le causó el problema de haber quedado así en estado vegetal. ¿De qué le duele? Si es un brazo, sus piernas, su boca. Adquirir un arma legalmente no es una tarea complicada. Sin embargo, para obtener la licencia de portación se necesitan llenar ciertos requisitos y evaluaciones en la DIGECAM. Una persona encargada para la ley de armas y municiones. Contamos con 2 psicólogas para que también ellas puedan dar la certeza. Y asimismo, en la práctica de tiro, contamos con instructores de tiro. Las que más se comercializan son las escopetas calibre 12, que las utilizan más que todo para guardianías, empresas de seguridad, y las calibre 9. Las escuadras, por decirlo así, se utilizan más que todo para seguridad propia, ¿va? Las armas no son malas, las armas son herramientas que en manos inapropiadas se pueden hacer daño. Incluso hace un poco más de un año se empezó a comercializar en el país una clase de arma que era considerada no letal. Si quiere conocer el pero de la historia, no se pierda el programa de esta semana. La trayectoria de una bala es lo que Expedientes nos tiene preparado para este fin de semana. Ale, cuéntanos más al respecto. Sabemos de que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer las armas de cerca y obviamente también de conocer cuál es el trayecto que tiene cada una de estas dependiendo del calibre. Primero nos llamó la atención este tema de las armas de fuego por el surgimiento que fue hace por lo menos 1 año y medio que se importaron armas traumáticas en nuestro país que eran con proyectiles de goma. Esos proyectiles fueron, digamos, importados acá porque decían que las personas habían comprado estas armas para fogueo porque solo emitían sonido o no eran tan letales, ¿verdad? Entonces, cuando el INASIF hace un dictamen, ellos indican que sí son de fuego y que deben de tener una licencia de portación, porque las personas que las obtuvieron solo con su factura ya la podían tener. Esta confusión se dio a conocer ya cuando se hacen una serie de allanamientos y se encuentran varias de estas armas que incluso las estaban usando empresas de seguridad privada. Luego vemos las consecuencias también que tiene el utilizar un arma de fuego en las manos incorrectas. Sabemos que el crimen organizado y muchas personas que están en las calles queriendo hacer mal han herido a personas y les han cambiado la vida rotundamente. Tenemos acá el caso de Rubí, que ella quedó en estado vegetal después de un asalto, recibió un tiro que fue el que le destruyó la vida, se puede decir, porque perdió el hígado y esto hizo de que le cambiara la vida por completo. Vemos ahí los padres cómo la atiendan y ellos están bastante tristes porque no se hizo justicia por este caso. También vimos el caso de don Edgar, a él lo encontramos en el Hospital San Juan de Dios recibiendo terapia, él por una riña. También en un partido de básquetbol recibe un tiro en la médula espinal y queda sin movilidad en sus piernas. Vemos ahí también el impacto que puede tener recibir una herida de arma de fuego. También por otra parte recibimos un curso acerca de balística de efectos y cómo estas armas de fuego, por cualquiera que sea el tipo de arma que se utilice y también las municiones, hay que tener mucha responsabilidad y si usted en casa quiere tener un arma de fuego, por favor siga todos los pasos para
portarla legalmente, porque acá en nuestro país apenas hay 650,000 armas registradas. Sabemos que hay muchas en el mercado negro y ahora vemos que es más por defensa personal que las personas las están portando, porque vemos que ahora cualquiera tiene un arma de fuego. Todavía nos causa un poco de miedo, ¿verdad?, que la estén portando, pero ahora se ha vuelto como un tipo de necesidad. Incluso hay bastantes mujeres que están interesadas en utilizar un arma de fuego. Ale, y por ejemplo, tú mencionabas este tipo de armas que tienen ahora balines también, ¿verdad?, que se utilizan en defensa personal. ¿Qué tanto campo han abarcado este tipo de armas en comparación con las armas de fuego? Porque, por ejemplo, alguien que porta esta pistola de balines quiere solo defenderse, no busca herir a nadie. Entonces, más o menos, ¿qué tanto campo han abarcado? Fíjate que hay armas para todo tipo de uso civil, uso deportivo, uso para las fuerzas militares, pero cuando uno va a una armería, te hacen recomendaciones de acuerdo al tipo de uso que tú le quieras dar. Y por lo menos yo decía, si yo quiero portar una primera arma de fuego, si quiero emitir mi primera licencia, ¿qué me recomiendan? A mí me decían una 9 milímetros. ¿Por qué? Porque si usted va a la calle y la quieren asaltar, le quieren dar un tiro, la persona va armada y usted lleva, por ejemplo, una de estas traumáticas que tiene una munición de goma, ¿qué pasa? Usted está más indefensa que el ladrón, se puede decir, porque él tiene una de fuego y usted una de goma que no le va a causar un daño tan fuerte como el que le podría provocar. Entonces es un arma de dos filos, se puede decir acá, Jensi, porque es mucha responsabilidad tener un arma de fuego. Creo que todos acá hemos pensado por este tipo de situaciones a las que nos hemos enfrentado, de poder defendernos en alguna ocasión, pero no sabemos qué tan buen tirador es a quien nos encontremos. Si no, vean los videos en las cámaras de seguridad que se han captado y son en realidad bastante expertos los que manejan este tipo de armas y que están haciendo daño en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos y darnos este previo sobre el trabajo que el equipo de Expedientes realizó para este domingo a las 8 de la noche, así que usted no se lo puede perder, la trayectoria de una bala. Así que con esto finalizamos el programa Los Periodistas. Gracias, compañeras, por estar acá en el set de Los Periodistas este viernes. Le deseamos un excelente fin de semana y por favor le hacemos la recomendación de que continúe protegiéndose ante la pandemia que estamos viviendo. Así que con esto nos despedimos. Feliz viernes.